En cuanto al tema de determinación del tamaño de muestra, vamos a ver en este video la teoría y las fórmulas que deben de utilizarse para poder calcular el tamaño de muestra. Entonces, recuerden que el principio básico de la estadística inferencial se basa en que yo debo tener una muestra que sea representativa de la población. Al decir que una muestra es representativa de la población, significa que se obtuvo mediante una fórmula estadística. Precisamente estas son las fórmulas estadísticas que ahorita vamos a calcular. El segundo principio para decir que estamos haciendo inferencia de la población es que utilicemos muestreos probabilísticos, es decir, los tipos de muestreo que se vieron en la unidad 1. Basado en estos dos principios ya podemos ir a hacer inferencia, así como la hemos hecho hasta el momento con algunas de las técnicas de estimación. Entonces, ahora ya tenemos algunos datos básicos para que ustedes puedan ir a hacer el cálculo del tamaño de muestra. Y eso es precisamente lo que habla acá de los factores. Sabemos lo que es la variación y la dispersión de datos. Ya ese es un valor que se da por algunas medidas, por ejemplo, de la desviación estándar, por ejemplo, el rango, por ejemplo, la varianza. Entonces, por medio de esas medidas yo puedo ir a calcular el valor del tamaño de muestra. Además de eso, el tamaño de muestra va a tener una precisión que se habla como un error permitido. Entonces es un error máximo que normalmente se representa con una E, y este error máximo es cuánto se va a tolerar que mi dato muestral sea diferente respecto a mi dato poblacional. Es decir, que mi estimador sea qué tan parecido sea al parámetro. Entonces, este precisamente habla del error que podemos decir que es un tipo error de muestreo, es decir, es un error que yo quiero o que yo deseo del estudio, porque recuerden que con solo el hecho de que yo baje un poco la cantidad de datos, que no tome a mi población, sino tome menos de mi población, ya eso es un error, ya se incurre en un error. Y a eso se le llama error de muestreo. Entonces, precisamente este error máximo permitido se liga al error de muestreo para decir cuánto es lo máximo que yo quiero de error. Normalmente se hablan de errores de un 5%, de un 3%, son valores bajos de errores. Y si hablamos de errores altos, sería un error de un 8, de un 10%, son errores muy altos, y lo cual no son convenientes porque lo que pasaría es que estoy diciendo desde el estudio que mi dato poblacional va a ser muy distinto a lo que yo estoy dando con la muestra. Y no es conveniente. Más bien me quiero acercar a ese valor de dato poblacional, a esas decisiones que yo tome respecto al dato poblacional, sabiendo que lo único que tengo es la muestra. Y el tercer factor que vamos a analizar en las fórmulas va a ser el nivel de confianza, que ya sabemos cómo se calcula y qué significa. Precisamente eso es lo más importante. Entonces sabemos que es una probabilidad de que el dato que yo vaya a obtener con mi muestra tenga tanto nivel de confianza para que se parezca al dato poblacional. Tengo un nivel de confianza de un 95% de que la información que yo estoy dando con esta muestra es igual a dato poblacional. Y entonces hablamos también del nivel de significancia, que más bien es ese error que puede ocurrir. Entonces,
Tomando en cuenta esos factores, vamos a ver la primera fórmula de tamaño de muestra. Cuando su fórmula de tamaño de muestra no tiene a n poblacional dentro, entonces estamos hablando de que es un tamaño de muestra para datos en donde yo no tengo población. Mi población es desconocida o es infinita. Para cualquiera de las dos, entonces esta es la fórmula que voy a utilizar. Entonces me dice que n, es decir, el tamaño de muestra va a ser igual a la desviación estándar de la población. Vean cómo es el sigma multiplicado por el z de alfa medio. De igual forma, estamos dividiendo el intervalo con z y todo ello dividido entre este error máximo que les digo. Y esta división la elevo al cuadrado. Y de esta forma obtengo el tamaño de muestra para saber cuántos datos debo recopilar, cuánta información debo recopilar para poder hacer mi estudio, ¿verdad? Este es el fin de estas fórmulas. Entonces, aquí lo principal es que yo no tengo el dato poblacional, no sé cuánto es mi población. Entonces, por ejemplo, acá se dice que es el tiempo que se funde un cierto fusible cuando se somete a una sobrecarga. Tiene una desviación estándar de 2,48 minutos. Vean que entonces trabajo con la desviación estándar. Tengo desviación o tengo una base de datos en la cual tengo una variable cuantitativa que puedo obtenerle la desviación estándar. Entonces la pregunta es calcular el tamaño de muestra para un nivel de confianza de un 95% y un error máximo de 1 minuto. Entonces resulta que debo tener el error máximo. Yo puedo dar mi error máximo en términos de la variable que yo esté estudiando, las unidades de la variable, perdón, o puedo darlo en términos de porcentaje. En cualquiera de las dos podría aparecer. Ahora sí, para calcular el tamaño de muestra, entonces precisamente tomo todos los datos que me están dando y nada más hago la sustitución. ¿Qué pasa aquí? Vean que yo les estoy dando acá en este ejemplo la desviación estándar de la población. ¿Y qué pasa si no hay población? Este dato que está aquí se sustituye por la muestra. Si no hay población, si no hay desviación estándar de la población, pues debo sustituirlo entonces por la desviación estándar de la muestra. Y de esta forma, acá estaría S en lugar del sigma. Entonces, con esto, recuerden que un 95% de nivel de confianza, el Z es de 1,96, ya eso se lo pueden ir aprendiendo. Y de esta forma me da que el tamaño de muestra es de 24. Cuando redondeo, redondeo al entero siguiente, porque prefiero más muestra que menos, ¿verdad? Entonces, independientemente de cuál valor tenga acá después de la coma, entonces redondeemos al entero siguiente, aunque el Excel no lo haga, háganlo ustedes. Porque resulta que si yo tengo un valor menos del que debería tener mi muestra, recuerden que voy a incurrir en errores. Entonces es preferible más que menos. Más muestra que menos. Entonces en todo caso variaría en un valor. Entonces aquí serían 24. Tengo 24 fusibles tomando en cuenta estos datos que tengo aquí. Por supuesto, si mi desviación estándar es muy alta, si el nivel de confianza es muy alto, entonces el tamaño de... Si la desviación estándar es muy alta, entonces este tamaño de muestra normalmente va a subir. Porque entre mayor variabilidad, yo tengo que ir a tomar más datos, porque tengo que asegurarme qué sucede. De igual forma con el nivel de confianza. Si yo necesito un nivel de confianza de un 99%, entonces vamos a necesitar más datos, porque tengo que asegurarme de que efectivamente a un 99% de nivel de confianza voy a acercarme a la población. ¿Y qué pasa con el error? Vean que el error está en el denominador. Si yo llego y tomo errores muy altos, por ejemplo un 10%,
entonces, ¿qué sucede con mi muestra? Mi muestra va a bajar. Y esto muchas veces se hace porque se requiere que el tamaño de muestra sea relativamente bajo porque no hay tantos recursos y recuerden toda la explicación de por qué debo tomar una muestra y por qué trato de que ella sea ni muy alta ni muy baja, porque si es mucha muestra, de igual forma voy a llevar muchos recursos para poderla recopilar. Pero si es muy baja, entonces resulta que pierdo nivel de confianza en el estudio. Este error me permite que esta muestra sube y baja. A un 5% de error, si lo pusiéramos acá, entonces de repente el tamaño de muestra va a ser mucho más alto, porque estoy trabajando con errores relativamente bajos. También, como lo doy en la unidad, entonces sabiendo mi dato poblacional, perfectamente yo puedo ir a dar el error en términos de la unidad que estoy estudiando, como sucedió en este ejemplo, que la desviación estándar era de 1 minuto. Pero no siempre sucede, no siempre es tan sencillo. ¿Qué pasa si yo tengo los datos, tengo información de mi población? Entonces, ya esta fórmula que estábamos viendo no nos funciona, porque eso es para población infinita o desconocida. En todo caso, entonces necesitaríamos una fórmula para población finita o conocida en donde esté el n ahí. Entonces vean que aquí está el n. Esta fórmula se formó con el factor de corrección que hemos visto en las fórmulas de intervalos de confianza. Lo que se hizo fue agregarla nada más y nos creó esta fórmula que tenemos aquí. Entonces, utilizar esta fórmula que lo que dice es que tome a z de alfa medios al cuadrado, multiplíquelo por la población, multiplíquelo por su desviación estándar poblacional al cuadrado, divídanlo entre la desviación estándar poblacional al cuadrado por z alfa medios al cuadrado más n-1 por el error al cuadrado. Calculamos esta fórmula y lo que nos va a dar son tamaños de muestra un poco más pequeños porque trabajamos con la población finita. Lo que sucede con la fórmula anterior de tamaño de muestra es que de repente la fórmula es muy amplia, muy grande, nos da mucho más grande porque no tenemos la población. Entonces, si yo tengo la población, ¿cuál fórmula debo utilizar? La que dice n adentro, n grande, aquí adentro. Porque eso nos limita más el tamaño de muestra y recuerden que entre más ahorro en recursos tenemos, mucho mejor. Entonces, si tenemos un buen nivel de precisión y además un tamaño de muestra relativamente bajo, estamos siendo eficientes en nuestro estudio. Entonces, precisamente eso es lo que habla acá. Vean que nada más aquí cambió la simbología del E, pero esto es exactamente igual, es el error máximo tolerable en mi estudio. Y entonces, bueno, precisamente acá se desea estimar el ingreso promedio de las familias de la zona de Turrialba, cuya población es de 75,000 personas. No se tienen recursos suficientes para realizar un censo, entonces se realizará un muestreo. Tenemos 75,000 personas. Y de igual forma, vean que voy a hacer un estudio de un 95% para calcular el tamaño de muestra. Y el error máximo es de 5,000. Y por lo tanto, entonces yo llego acá y dice que la desviación estándar poblacional es de 30,000 colones, porque lo que estoy estimando es el ingreso, ¿verdad? Entonces recuerden que también puedo utilizar las unidades de la variable que estoy estudiando, que es el ingreso promedio. Entonces, para estimar o para calcular el tamaño de muestra de este ingreso promedio, entonces yo llego ahí, saco el z de alfa medios, vean que su error es de 5,000, la desviación estándar también no la da, y entonces resulta que para poder hacer un buen estudio, con un nivel de confianza del 95%, necesito 138 personas.
para poder hacer ese estudio de ingreso. Ok, entonces, ¿qué pasa si yo no puedo calcular la desviación estándar? ¿Por qué? Porque mi variable es cualitativa. Recuerden que si mi variable es cualitativa, yo no puedo calcular muchas medidas. Dentro de ellas está la desviación estándar. Si yo no puedo calcular la desviación estándar, no puedo utilizar ninguna de las dos fórmulas que acabamos de ver. Por lo tanto, entonces utilizamos fórmulas de proporción. Siempre la proporción la utilizamos con variables cualitativas, en donde no podemos ir a hacer el cálculo de desviación estándar. Entonces, de igual forma, si yo no tengo la población, entonces voy a utilizar esta fórmula que tengo acá, en donde n va a ser igual a P por Q por el Z alfa medios entre E al cuadrado. Este cuadrado solamente es Z alfa medios entre E, ¿verdad? Y entonces eso me hace el cálculo de del tamaño de muestra. De una variable que es cualitativa, por la cual no puedo calcular la desviación estándar. Entonces vean que, por ejemplo, acá dice que el departamento de ventas de una empresa sostiene que se entrega en la fecha fijada con el cliente el 95% de los pedidos. Al revisar una muestra de las fechas de entrega de 200 órdenes, se encontró que 184 fueron entregadas a tiempo. De 200, 184 fueron entregadas a tiempo. Vean que ya estoy dando datos para que esto pueda ser calculado por medio de una proporción. Si se desea realizar el estudio con un error máximo de un 3% y un nivel de confianza de 95%, está bien el tamaño de muestra anterior. Entonces, recuerden que para obtener una proporción, entonces tomo los datos que yo tenga de esa proporción, son 184 de 200. La muestra que se tomó anteriormente fue de 200. Y con esto el Q, el nivel de confianza, que sabemos que nos da el Z de 1,96, porque es de un 95%. Y aquí tengan cuidado porque este Z no siempre es 1,96, ¿verdad? Depende del nivel de confianza. Mucho ojo con esto. Y vean que el error es de un 3%. Entonces, no me da ningún dato poblacional, lo único que me da es que tomaron una muestra de 200. Por lo tanto, yo no puedo ir a hacer un cálculo con términos de población. Por lo tanto, es todo de muestra. Y acá lo único que debemos de tener en cuenta es que vean que el error máximo acá está en términos de porcentaje. Entonces, con esto hago el cálculo de P por Q por Z de alfa medios entre el error al cuadrado y eso nos da 314. Entonces, 314,1. Recuerden que por ser tamaño muestra, entonces es preferible que sea más a que sea menos. Por lo tanto, el tamaño de muestra va a ser un valor más del que dice ahí. En lugar de 314, 315. ¿Qué pasa si yo tengo una variable que es cualitativa? No le puedo obtener la desviación estándar. Y tengo la población. Sé cuál es el dato poblacional. Entonces, puedo hacer uso de esta fórmula o de esta. Realmente las dos da igual. Esta, creo que es más sencilla de utilizar que esta. Así que podemos utilizar esta que está aquí arriba. Pero como digo, indiferentemente podrían utilizar también esta. Para cualquiera de las dos, vean que está P y Q ahí adentro. Y P y Q, entonces van a ser datos de mi muestra. Entonces, hay varias cosas o temas alrededor de esta fórmula. Resulta que P y Q puede ser el dato de mi muestra, como sucedió en este caso. P y Q es el dato de mi muestra. Pero, ¿qué pasa si el dato de mi muestra no está bien?
por alguna razón es una muestra incompleta, a veces sucede, y lo van a ver ahí en los ejercicios que se les van a dejar. Entonces, resulta que yo podría ir a hacer el cálculo de este P y Q basado en la dicotomía que tiene la distribución binomial, en donde hay un supuesto que indica que yo puedo ir a hacer el cálculo de 0.5 en cada uno. Recuerden que ellas dos juntas deben dar 1. Entonces, yo le puedo dar la mitad de probabilidad a las dos. Por eso es que habla que es 0.5 y 0.5 cada una. Porque yo quiero ser más neutral. Y resulta que los datos que yo tengo para P y Q no están bien. Entonces prefiero ser más neutral y voy a utilizar la variable dicotómica de 0.5. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que en lugar de usar el P y Q de mi muestra, como pasó aquí, P y Q de mi muestra, estas dos, voy a utilizar 0.5 y 0.5. Este va a ser una forma en que lo vamos a hacer en las prácticas. Entonces, en las prácticas van a ver de qué forma podemos ir a distinguir cuándo utilizar el 0.5 y cuándo utilizar los datos reales de mi muestra y cuándo utilizar mis datos poblacionales, porque de repente también puedo tener mi dato poblacional de P y Q. Si tengo mi dato poblacional de P y Q, excelente, porque sería el mejor que podría utilizar. Pero van a ver que a veces utilizando los datos poblacionales, el tamaño de muestra prácticamente es el mismo a la población. Entonces eso es lo que deben de revisar en cada una de las prácticas. Acá, por ejemplo, vean que tenemos un colegio de 500 estudiantes y se estima la proporción de ingreso del hogar. Entonces necesitamos ir a obtener una muestra a un 99% de nivel de confianza de que la diferencia entre la proporción muestral y poblacional sea de un 5%. Es decir, que el error máximo permitido sea un 5%. Entonces, como tenemos población, ¿verdad? Tenemos a n grande, tenemos el error, tenemos el z de alfa medios, cuando tenemos un 99% de nivel de confianza es de 2,58. Y entonces yo debo, de esos 500, debo ir a muestrar 286. Vean que aquí es importante que veamos aquí, dice que vean que es 285,4, pero lo llevamos a 286. Y de igual forma, ¿qué sucede con un muestreo estratificado para un tamaño de muestra? Acá resulta que el muestreo estratificado, de igual forma, vamos a separar una base de datos grande y la vamos a... Aquí está la base de datos. Aquí está el marco muestral de esa filmina que estábamos viendo. Ok, es una base de datos de una empresa en donde están todos los empleados por departamento. Nosotros podemos ir a hacer una tabla dinámica y poder obtener cuántos trabajadores hay por departamento. El departamento de transporte tiene 204, producción 498, mercadeo 25, gerencia tiene 10, mantenimiento tiene 186, 83, recursos humanos 15, financiero tiene 25, y entonces de esta forma yo puedo ir a separar mi base de datos y por términos proporcionales podría decir cuánto representa cada uno de los departamentos. Ahora, si yo tengo una población, el dato poblacional, entonces la fórmula que debemos utilizar va a ser la fórmula donde esté la población, es decir, esta que está aquí.
Y entonces utilizando esa fórmula de población, yo puedo ir a hacer el cálculo de mi muestra. Vean que el cálculo de mi muestra va a ir basado en estos niveles que está aquí, calcular el tamaño a un nivel de confianza de un 90 y un 95, se va a hacer 90 y 95 y se va a hacer la comparación entre ellos dos con estos márgenes de error que hay acá. Entonces, eso se los dejo de ejercicio para que lo revisen de acuerdo a la práctica que les voy a poner de esta. Y además van a trabajar con algunas prácticas sobre tamaño de muestra.